FM 89.1, Radio Universidad. Te estaba esperando para que comencemos a hablar de este tema que viene ya desde hace varios años, desde hace mucho tiempo, pareciera que todos los veranos se hace más presente, ¿no? Este tema de la violencia, las patotas, entre comillas, o los jóvenes que por ahí salen a bailar o algo y bueno, se generan estos conflictos y terminan en una pelea que puede derivar lamentablemente en la muerte de alguno, ¿no? Obviamente como pasó con Fernando Báez Sosa. Muchas veces, Vani, se veía comúnmente alguna pelea entre grupos, ¿no? No sé si me escuchás. Escuché un ruido recién. Sí, te estoy escuchando. Pasa que está pasando un avión por acá. Un avión, justo. Muchas veces se veían en los últimos tiempos, ¿no? Y esto era algo común. Tampoco hay que normalizarlo, ni siquiera demonizar a las juventudes que salen, que se divierten sanamente. Pero solíamos ver cada verano, sobre todo en algún que otro boliche de la costa, pelea entre grupos, ¿no? Grupos grandes de chicos, grupo contra una persona o un grupo muy chiquito de personas, ¿no? Son factores que se ven tristemente a menudo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, como decíamos, ¿no? Pasó con Fernando y ahora tenemos otro caso que es el de Brian, ¿no? Que también conmocionó todo, ¿no? Bien. No sé si me siguen escuchando bien, sé que tenemos en línea una entrevistada, si la podemos presentar y podemos charlar con ella. ¿Te parece, Vani? Yo te escucho perfecto. A ver si la escuchamos bien, porque tenemos en línea a la licenciada Celia Antonini, que es psicóloga clínica y escritora, y por este tema precisamente del que charlábamos recién, Vani, queremos hablar, entender un poquito el porqué de estas conductas violentas que muchas veces están relacionadas además con el consumo de alcohol. Celia, te escuchamos, no sé si vos nos escuchas bien. Sí, hola María, hola Vanina, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé cuál es tu reflexión acerca de esta problemática que, como decíamos antes, sin demonizar la diversión, la juventud, son cuestiones que aparecen y que son preocupantes, ¿no? Hay una característica que tiene la juventud y es que las emociones tienen una dificultad para controlarlas, las emociones naturalmente, o sea, un niño cuando empieza a desarrollarse a los 12, 13 años tiene una revolución hormonal que hace que se vaya transformando en la adolescencia. Todo el proceso de adolescencia es toda una revolución hormonal y el cerebro termina de madurar a los 25 años recién. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos, todos hemos pasado por lo mismo porque es evolutivo, todos hemos pasado por la misma circunstancia biológica. Las emociones son muy fuertes, muy intensas, pero el freno a esas emociones, que es el control de las emociones, no está desarrollado por completo. Por eso en la juventud y en todas las épocas, no importa en la época, siempre ha pasado lo mismo porque la naturaleza humana es la misma, el joven lo que hace es tener mucha emoción, como si fuera un acelerador, y muy poco freno de esas emociones. Son difíciles de controlar. Todo es terrible. Se pelea con la novia, se le cayó el mundo abajo. Todo está exacerbado. Eso es natural y es normal en cualquier proceso hasta que llegan a la adultez, que va después de los 23, más o menos 22, 23 años. Si a eso, que es la dificultad de controlar las emociones, naturalmente, hay chicos que por naturaleza y por personalidad tienen más facilidad para controlarse y hay otros que no. Si a eso, como vos bien decías, creo que fue María la que dijo, le agregamos el alcohol, sí. El alcohol lo que hace es eliminar todos los frenos. Si uno tiene poco freno, o sea, vos vas a hacer un auto con poco freno y el alcohol te saca el freno directamente. Entonces, la posibilidad de estrellarse, la posibilidad de dejar de controlar es altísima. Y si a eso le sumamos que en la juventud la característica principal y lo más importante para un joven es otra persona de la misma edad, o sea, un par, los amigos se vuelven imprescindibles en esa época de la vida. Cuando uno hace algo, o el otro tiende a copiarlo, se llama efecto manada. Esto fue lo que pasó, y muy bien lo dijeron, con Fernando Báez.
O sea, uno empieza a pegarle a alguien y otro puede llegar a decir, no hagas eso o déjalo, pero si en el momento no le hacen caso o no puede frenarlo, termina por unirse al grupo. Aunque no haga nada, termina por unirse al grupo. El grupo es mandatario en ese sentido. Entonces, tenemos una condición natural que es el poco freno, el poco control que tienen los adolescentes de las emociones. Y si a eso le agregamos el alcohol y a eso le agregamos la falta de límites que pone la sociedad, o sea, no pasa nada, porque no pasa nada, no hay control externo o hay poco control externo, bueno, termina en esto. ¿Por qué en el verano, como decían antes? Porque, bueno, creo que es el momento donde más se juntan, ¿no? Se van de vacaciones, grupos enteros de chicos se han ido de vacaciones juntos a Mar del Plata, a Villa Gesell, y esta necesidad de desborde que tiene naturalmente la juventud hace que se llegue a estas situaciones tan difíciles de controlar, ¿no? Porque pasan en un minuto. Hombres y mujeres, pues creo que si los han visto últimamente, también hay chicas que están haciendo lo mismo. Sí, por eso decíamos que generalmente son grupos de chicos y chicas y que esto no distingue entre géneros. Sí, es más común que se dé en jóvenes y en adolescentes, ¿no? Hay alguna que otra pelea que se da en personas un poco más grandes, pero es muy característico, sobre todo también en balnearios, ¿no? En zonas turísticas, donde quizás los chicos fíjate la hora están sin el control de las personas adultas, ¿no? También. Que se claro, van de pero además fíjate la hora, siempre es después de los boliches, o sea, están alcoholizados. Sí. Entonces no es a las 3 de la tarde. Igualmente, ya te digo, hay una dificultad natural para poder controlar las emociones, pero el alcohol hace esto, o sea, a cualquier persona el alcohol le quita los frenos inhibitorios. Por eso hay gente que dice cosas alcoholizada que si no estuviera alcoholizada no la diría. Totalmente. Ahora vemos que esto sucede también y vemos que no se llega a esa situación de la nada. No es que hay un grupito que salió ese día, se alcoholizó e hizo desmanes, ¿no? Hay seguramente algunos factores de crianza, sociales, de conducta, etcétera, que derivan en eso, ¿no? ¿Qué análisis podemos hacer de la previa de esos momentos? Exactamente, mira, lo dijiste muy bien. Hay tres círculos que tienen que ver con la condición de la conducta y del comportamiento social. El primero es la educación en la casa. O sea, el primer lugar donde a uno le enseñan a controlar y a hacer lo que corresponde es en la casa. Si falla la casa por X razón, porque no están los padres o porque no importa, por X razón, no tienen la educación correcta, o sea, de hacer lo que corresponde, está el segundo anillo, digamos, de contención, que es la escuela. En la escuela también los maestros deberían enseñar o enseñan, no lo sé esto, pero hay un comportamiento que uno tiene que seguir, hay una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y si falla el segundo anillo, está la sociedad que quiere decir que cuando uno socialmente genera conductas o hace cosas que no corresponden, debería ser la ley la que actúe y le ponga un castigo o un punitorio a quien no hace lo que corresponde, porque si no nos transformamos en una selva. Entonces tenés tres anillos de contención: primero la familia, después la educación en el colegio, en la escuela, y después la sociedad. Últimamente estamos fallando en todos lados, me parece. Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, Vanina la saluda. Hola, Vanina. Bueno, y a mí lo que me llamó la atención, hablando ahora del caso de Fernando, ¿no? Después por ahí, si quieren, nos adentramos al otro caso, que es el más cercano, que es el de Brian. Pero hablando del caso de Fernando, lo que a mí me sorprendió mucho, y escuchándolo atentamente a lo que usted estaba explicando, es el tema de que ellos salieron de cometer esta barbaridad y se fueron a comer una casa de comida rápida y con ningún tipo de no sé, de reparo de lo que hicieron, o puede ser que sea por un shock del momento y después cayeron de lo que hicieron. ¿Cómo es esto? No, vos sabés que creo que no estaban en shock. Yo creo que esto que vos decís que se fueron a comer después de esto, me parece que minimizaron el tema. Algo también natural en esa franja etaria. Que a mí no me va a pasar nada, es esta cosa de que uno se cree que no va a tener consecuencias de sus actos. Si a eso le sumás el alcohol y el grupo y el dale y pegale y qué sé yo, es como que uno tiene una descarga
va y le pega a otro y después se va a comer tranquilamente como bien lo viste en la televisión, ¿no? O sea, creo que minimizaron totalmente la situación, nunca se imaginaron que llevan un año presos y creo que falta un año todavía para que sea el juicio oral, va a ser en enero del 23. Y llevan un año encerrados en una cárcel y yo creo que ninguno de ellos dimensionó lo que estaba pasando. Es más, creo que le quitaron valor a lo que estaba pasando. Bien, perdón, estaba silenciada porque estamos desde casa. Celia, no sé si me escuchas bien ahora. Bueno, Sí, nos pasó lo mismo. Estas cuestiones que suceden lamentablemente todos los veranos, ¿no? Que las seguimos viendo y que, como vos decías, tienen estas consecuencias, tienen esas causas y estas consecuencias, ¿no? A veces nos ponemos a pensar, incluso aquí como un medio de comunicación, ¿no? Cuando contamos estas noticias, también estamos hablando de un reflejo de lo que son las juventudes, o sea, quienes son jóvenes y ven esto en las noticias, ven que la juventud también es esto, ¿no? Y también a mí un poco me preocupan estas cosas, porque ¿qué modelos de juventud estamos mostrando? Más allá de lo que tiene que ver con la escuela, con la familia, con la educación, ¿qué pasa con la representación en los medios de comunicación, con las alternativas que se les ofrecen, con las posibilidades, ¿no? Yo creo que esto es parte de una sociedad que tenemos en decadencia durante muchísimos años. Esto no es de ahora, esto no viene de ahora. Cuando vos vas corriendo los límites, hablando de las sociedades, no de los gobiernos, no de la política, sino cuando uno va corriendo los límites y va permitiendo cosas que antes no se permitían, se va corriendo internamente también la posibilidad. O sea, yo creo que si vos agarrás hoy a un chico o una chica de 18 años, no tiene dimensión de las consecuencias que tienen sus acciones. Y esto tiene que ver con la información, como vos muy bien decís, o sea, se recalca poco que hace un año que estos chicos están presos, los de Fernando Báez. Se habla poco de eso, y eso sería bueno decirlo para que puedan comprender que los actos que hacen tienen consecuencias, y lamentablemente en Argentina muchas veces los actos no tienen consecuencias, los actos que no son correctos, ¿no? O entran por una puerta, como dicen, y salen por la otra. Entonces, creo que ahí es donde fallamos como sociedad, en no ponernos un poco más firmes, en mostrar las consecuencias que tiene. Porque entonces que somos un pueblo que aprende muy rápidamente y aprende bien. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no hace mucho la gente no usaba el cinturón de seguridad. Y se hizo una campaña hace, no sé, será 10 años o un poco más, donde hicieron una campaña de que la gente usara el cinturón de seguridad y la gente lo empezó a usar. Y con el tu perro, tu caca, no sé si se acuerdan de esa. Sí. La ciudad estaba atestada de cosas ahí en la calle. Y cuando empezaron a hacer esa campaña, la gente empezó a salir con la bolsita. Antes no se salía con la bolsita cuando sacaban al perro. Eso muestra que cuando vos le enseñás y cuando vos mostrás lo que está bien y lo que está mal, la sociedad responde. O sea, aprende y cambia. No somos una sociedad que no puede cambiar y no puede mejorar. El tema es, desde los medios de comunicación, qué decimos y cómo podemos ayudar a que cada uno se haga responsable de sus actos, o por lo menos, si uno lo tiene presente eso, evitaría hacer muchas cosas que después se va a arrepentir. Bueno, acá un oyente nos pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las peleas a la salida de las escuelas, que también están siendo muy frecuentes y ahora más también entre chicas, y donde ahí no hay alcohol de por medio, como en la salida de un boliche, como estábamos hablando? En la escuela se supone que salen de estudiar, por ahí tuvieron un conflicto adentro, salen y se pelean en la esquina. Sí, porque hay mucha agresión. Esta cosa que yo te decía de la dificultad de controlar las emociones es algo típico de la adolescencia, esto de que tienen mucha emoción y muy poco freno. Entonces una pelea rápidamente escalan, o sea, las emociones escalan muy rápido en la juventud. Una persona adulta puede controlarse mejor, los jóvenes tienen menos freno y una pelea puede derivar en dos chicas peleándose en la calle o tres o lo que sea, muy rápidamente. Se pasan de la línea, no sé si me explico. Sí, se entiende claramente, como que no encuentran tampoco otra forma de resolver los conflictos que no sea esa, ¿no? A la salida y a los golpes. Es la más rápida. Claro. Es la más rápida. Es la más rápida, porque si vos tenés una emoción de bronca,
lo más rápido, que no es lo adecuado, pero es lo más rápido, es sacarte la bronca. Lo más difícil es gestionar esa bronca, bajar los niveles y hablar con la persona con la que tenés bronca. Eso es lo más difícil. Lo más fácil, tenés más a la mano. Influye mucho esto también de sentirse un poco superior que el otro, o por ahí pensar que uno por diferente, por sea lo que sea, ¿no? Diferente estatus social o diferente, no sé, lo que sea, no solamente por eso, porque a veces son del mismo, no sé, del mismo estatus social, por decir un ejemplo, ¿no? Y por ahí de todas maneras, hay uno que siempre se siente superior al otro y no hay eso de la igualdad, ¿no? Y de la empatía por el otro. Mira, dijiste la palabra justa, no hay empatía. Igualdad no va a haber nunca, porque el ser humano desde los 4 años categoriza. O sea, el cerebro hace que uno categorice entre más importante, menos importante, más grande, más chico, más bueno, más malo. Entonces, naturalmente nosotros hacemos categorizaciones. Hay gente que preferimos y gente que no preferimos. Esto de la igualdad tiene que ver con el respeto al otro, pero cada uno de nosotros hace diferencias entre unos y otros, y eso es humano. Pero lo que vos dijiste es la clave, es la empatía, es el poder ponerse en el lugar del otro y el tener en cuenta lo que al otro le pasa. Si tuviésemos más, y eso sí que lo podemos gestionar y lo podemos aprender y lo podemos mejorar, ser más empáticos. Ahora, cada uno de nosotros vos tenés gente a la cual, una clase de gente por característica de personalidad, por valores, por lo que sea que no te va a gustar, y hay otra gente que sí te va a gustar. El tema es que a uno no le va a gustar todo el mundo, pero tiene que respetar a todo el mundo. Pero si tenemos empatía, las cosas cambian. Sí, empatía, bueno, obviamente hay que luchar contra ciertas discriminaciones que están muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Con determinados colectivos, por supuesto, y además en el ser humano, la discriminación, decime en qué lugar del mundo no se discrimina. Totalmente, ¿no? Pero apuntar a que la discriminación no termine en el prejuicio y en el odio, ¿no? Discriminar es lo natural, porque discriminar tiene que ver con diferenciar, eso está muy claro, ¿no? Sin embargo, bueno, apuntar a quizás a una educación desde la casa, desde la familia, desde los medios, a terminar con esto de creer que podemos tener una opinión que vale más que la del otro y hacerla respetar a los golpes, ¿no? Me parece que esa es quizás la clave, y aprender, como decías vos antes, Celia, a gestionar las emociones. Me da esa sensación de que en este último tiempo que hablamos tanto de salud mental, ¿no? De salud del cuidado de las emociones y demás, algo que se puso muy de moda charlarlo en pandemia y que quizás casi que nos estamos olvidando, que forme un poquito más parte de la educación y de las charlas, esto de cómo gestionar la frustración, el enojo, la envidia, los celos, ¿no? Que hay colegios en Salta, Salto Jujuy, creo que Jujuy es el primero que lo puso en Argentina. En casi todo el mundo ya se hace desde hace por lo menos 20 años, desde primer grado hacen educación emocional. Así se llama la materia. Sí, lo hemos conversado acá en el programa en alguna oportunidad. Claro, hacen una vez por semana de los chicos de 5 años en adelante. Claro. Ahora en Capital Federal creo que hay también 1 o 2 colegios que les enseñan justamente cuando están con bronca, cuando se pelearon con el amiguito, cómo hacer con la emoción que tienen, desde los 5 años. Eso es fantástico. Así que lo que habría que hacer es que no solamente en 2 o 3 colegios se haga, sino que se ponga dentro de la currícula y se haga a nivel nacional. Eso ayudaría. Totalmente, porque cuando lo vemos desde ese lado, podemos entender que no podemos pedirle a las juventudes que resuelvan cosas que las personas adultas no sabemos resolver, ¿no? Es verdad, es cierto. Celia, muchísimas gracias por esta charla, un abrazo. Igualmente para ustedes, chicas, gracias. Hasta luego. Sí, pasaba la licenciada Celia Antonini, psicóloga clínica y escritora. Hablamos un poco acerca de estas conductas que se dan lamentablemente de manera habitual en los espacios turísticos, más que nada, estas peleas entre patotas, estas juventudes que tienen a veces algunas actitudes violentas, ¿no? Ver un poquito desde el costado de la psicología clínica
cómo podemos pensarlo y entenderlo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.